Bienvenido a Desde las Cámaras, el único programa que pone bajo la lupa lo que hacen los diputados, los senadores y los congresos locales. Intensa actividad en el ámbito legislativo entre la discusión sobre la selección del fiscal y la aprobación del paquete de ingresos 2018. En medio de este debate se celebraron dos importantes comparecencias. La primera, la del secretario de Economía, Ildefonso Guajardo, quien habló de la negociación del TLC. En su comparecencia ante diputados, el secretario de Economía, Ildefonso Guajardo Villarreal, consideró que la renegociación del Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos y Canadá puede extenderse hasta 2018 y convertirse en tema de debate de los candidatos a la presidencia. Y es que en su comparecencia ante la Comisión de Economía se puso sobre la mesa las presiones de Estados Unidos para lograr acuerdos satisfactorios. ¿Hasta dónde es prudente esperar? Se va a tomar una decisión de concluirlo, se va a posponer, es mejor posponerlo hasta el nuevo gobierno en México, es mejor posponerlo hasta que estos tipos que les gusta negociar con los rusos se vayan y llegue personas medianamente decentes al gobierno de los Estados Unidos. Creo que lo más responsable no es evadir nuestra responsabilidad y claramente continuar este proceso y sin duda manteniendo el interés de México por delante. Pero reflexionando sobre ello y viendo que esto seguramente nos llevará al primer trimestre, pues si es parte de los debates de los precandidatos, creo que es saludable. Este país se merece saber cómo piensan los que aspiran a dirigir este país en términos del manejo de la agenda bilateral con Estados Unidos y concretamente de la visión sobre la renovación de un tratado en esta naturaleza. El titular de Economía reconoció que si bien no hay hostilidad de los negociadores norteamericanos, la renegociación del TLC es compleja y difícil. El tema de los salarios también despertó inquietud. Estados Unidos y Canadá han estado acusando a México de dumping laboral por el tema de los salarios. Pero ¿hasta dónde abrir en temas laborales la negociación cuando pudiera prestarse también a un esquema de interconexión sindical internacional y que los temas de interés de los sindicatos en Estados Unidos terminen negociándose con un paro en México o en Canadá? ¿Cuál es el límite al que se debe de llegar? El secretario de Economía dijo que abandonar el acuerdo no es un escenario que busque el gobierno mexicano, pero no se descarta la posibilidad, por lo que se trabaja en la diversificación comercial. Informó a los diputados que México presentará en la quinta ronda de negociación del TLC sus contrapropuestas para responder a las demandas planteadas por Estados Unidos y Canadá. De cara al incremento salarial que prepara la Comisión Nacional de Salarios Mínimos, el secretario de Economía, Ildefonso Guajardo, se pronunció por un aumento significativo y se avanza en la recuperación de las percepciones de los trabajadores. Entrevistado luego de comparecer ante diputados, sostuvo que los mejores salarios a la clase popular incentivan la economía, a diferencia de las remuneraciones que reciben los que ganan más en el país. ¿Qué pasaría si alguno de los integrantes de esta negociación del TLC se saliera? ¿Cuáles serían las repercusiones? ¿Y cuál sería la perspectiva de la próxima ronda de negociación de este TLC? De salir del Tratado de Libre Comercio, Estados Unidos se enfrentaría a demandas por parte de su sector productivo. Así lo aseguró Moisés Kalash, representante del sector empresarial en el cuarto de junto, después de participar en la Cumbre de Negocios 2017. El sector privado americano me dice que muchas compañías grandes están preparadas para llevar el tema a una controversia, digamos, legal o hasta constitucional en Estados Unidos. Eso no quiere decir que nosotros vamos a acabar en la corte, quiere decir que el sector privado americano o ciertas compañías americanas están preparándose para poder llevar a su gobierno a la corte. Enseguida habló de la estrategia del sector privado mexicano previo a la quinta ronda de negociación del Tratado de Libre Comercio. Se trata de buscar el apoyo de quienes han sido favorecidos por el acuerdo en Estados Unidos. Como ejemplo puso el sector agrícola, donde se intercambian hasta 23,000 millones de dólares anuales. Especialmente en los sectores agrícolas que votaron por el presidente Trump y que creemos que se han beneficiado enormemente por el NAFTA y queremos que ellos sean una de las voces nuevas en muchos casos que entren en esta fase antes de la ronda número 5. El sector agropecuario
agropecuario logró crecer en diversos ámbitos a pesar de la reducción del presupuesto. Aún así, se requiere de mayor inversión y mejores políticas públicas para quienes lo trabajan. De este y otros temas, compareció ante la Cámara de Diputados el secretario de Agricultura, José Calzada. En su comparecencia, el secretario de Zagarpa, José Calzada Rovirosa, aseguró que a diferencia de 1994, cuando entró en vigor el TLC, México es más productivo y competitivo en materia agroalimentaria, ya que produce 170% más carne de ave, 120% de huevo y 43% más de granos. Esto ha permitido a México crecer en ese lapso cerca del 74%. Afirmó que hoy, México tiene un mayor valor de las exportaciones por hectáreas que Estados Unidos y es el primer proveedor de alimentos de la Unión Americana. También expuso que el gobierno de México trabaja en la captura de la vaquita marina para la reproducción de la especie, hoy catalogada en peligro de extinción. Además, destina recursos públicos millonarios para evitar la pesca en el Alto Golfo. La totoaba se ha venido recuperando de manera notable y estamos en un ejercicio junto con Semarnat y algunas instancias internacionales en este momento, tratando de capturar vaquitas marinas para su estudio, pero para su reproducción. Sería un ejercicio a nivel global. México es pionero en este tipo de circunstancias que tienen que ver con proteger a los mamíferos marinos, y como es el caso de la vaquita. Tenemos ahorita drones que cuidan y que protegen y que observan los mares. Estamos trabajando también muy bien con la Gendarmería y, reitero, con los gobiernos estatales para proteger la integridad de los pescadores primero y segundo, pues también para proteger las especies marinas. Y en el marco de la negociación y posible aprobación de la Ley de Ingresos en el Senado, el senador Francisco Búrquez propuso una reducción de los impuestos de los trabajadores. Esta medida del senador Búrquez beneficiará a miles de personas, incluidas a quienes laboran en el mercado informal. El senador del PAN, Francisco Búrquez, anunció que presentará una reserva a la Ley de Ingresos que será discutida próximamente en el Senado para que los trabajadores que obtengan ingresos de hasta 10,300 pesos mensuales queden exentos del pago de impuestos sobre la renta, y los que tengan ingresos superiores a esa cantidad les reduzcan 1,000 pesos mensuales de su pago de impuestos. El legislador dijo que esta propuesta beneficiaría a miles de trabajadores y familias del país. También permitiría que los 20 millones de trabajadores que están en la economía informal y que no tienen acceso a servicios de salud, a vivienda y al sistema financiero mexicano, tuvieran menos costos y pudieran migrar a ser trabajadores formales. Es ganar, ganar. El senador Búrquez asegura que es una propuesta con gran sentido social y no solo ocurrencias, ya que incluso el Instituto Mexicano para la Competitividad y diversas organizaciones sociales apoyan la medida. Lo que necesitamos es que el dinero esté en el bolsillo de la gente para que la economía se active. La economía de un país no son las finanzas del gobierno y de la clase política. La economía de un país progresa si la economía de las familias está progresando. Esta es una iniciativa inspirada en la propuesta del IMCO, el Instituto Mexicano de la Competitividad, que nosotros en nuestra relación con la sociedad civil vimos como una de las más viables, de las más sensatas. La propuesta se hará cuando se discuta la Ley de Ingresos ante el Pleno. No hay más que la posibilidad de irnos al Pleno a dar esta gran lucha, y le pedimos a los ciudadanos que presionen a sus senadores en cada estado para ver qué posición van a tomar en función a esta reserva que busca que se manifiesten los senadores en el Pleno a favor de los trabajadores o a favor de los políticos. Tan sencillo como esto. Y ahora vamos con Víctor Sánchez Baños, quien entrevista a la senadora panista Gabriela Cuevas. A mediados de mes, la senadora Gabriela Cuevas tuvo la distinción de ser elegida presidenta de la Unión Interparlamentaria. Esto tiene repercusiones políticas, obviamente, a nivel internacional y también en el medio mexicano. De esto va a platicar con nosotros la senadora Gabriela Cuevas. La Unión Interparlamentaria es, digamos, en términos coloquiales, es como la ONU de los legisladores. Ahí hay 177 países integrándola. Tiene 128 años de existencia, en ese sentido es más longeva que la Organización de las Naciones Unidas. Y además, pues digamos, si lo contrastamos en términos de relación directa con países, México tiene 80 embajadas.
con la Unión Interparlamentaria tenemos relación directa con 176 países. Y además esta organización es observadora de Naciones Unidas, es decir, hay un asiento en Naciones Unidas para la Unión Interparlamentaria, que eso trae también una responsabilidad adicional, porque es representar a los parlamentarios del mundo en lo que se diga, nada más y nada menos que en las Naciones Unidas. Tiene más que decisiones ejecutivas, como observador, sí puede presentar propuestas, puede, por supuesto, estar revisando los documentos e incorporar una visión parlamentaria. Pongamos un ejemplo. Acabamos de aprobar, y fue un gran tema en el mundo, tanto la Agenda de Desarrollo 2030 como también, por ejemplo, el Acuerdo de París sobre el cambio climático. Todos estos grandes acuerdos, que los vemos como muy lejanos a la gente, que a veces decimos, bueno, ¿y a mí qué? La realidad es que estos acuerdos llegan al Senado de la República, nosotros debemos analizarlos, si procede ratificarlos, y también es parte de la responsabilidad convertirlos en legislación nacional, en política pública e incluso allá a la Cámara de Diputados en presupuesto. Y de esa forma es que los tratados internacionales, que se ven muy lejos, se convierten en política pública, en algo cercano, en resultados para la gente. Gracias, Víctor. Y ahora vamos con nuestra experta en temas financieros, por supuesto, con Alicia Salgado. Fue aprobada ya la ley de ingresos y con ello se abre el compás para, después de que pase por el Senado de la República este ordenamiento que transitó de la Cámara de Diputados, se pueda iniciar la discusión de la llamada ley FinTech, que es la ley que regula a las instituciones de tecnología financiera. Por eso se le llama así. Es un ordenamiento interesante, en líneas generales se cumple con lo que recomienda tanto las instancias internacionales como aquellos países que ya lo han implementado. Pero para, por ejemplo, integrantes de la Asociación de Banqueros de México o de la Asociación de Intermediarios Bursátiles, que son entidades reguladas, abre un compás de posibilidad para que haya arbitraje regulatorio de algunas empresas de tecnología financiera que no se quieren cumplir con todo lo que les obligan a un banco, a una casa de bolsa o a una SOFIP o SOFOM en materia de capitalización, reservas, cuidado de crédito, etcétera, y eventualmente podrían generar problemas de carácter sistémico. Ahora, seguramente se va a cabildear fuerte esta iniciativa porque también del otro lado piensan que se les pusieron muchas amarras. Hay quien está pujando fuerte para que se autorice la operación en el sistema de medios de pago de México con criptomonedas como el Bitcoin, y eso pues no, va a ser regulado y supervisado por el Banco de México de acuerdo con esta ley. Por último, yo nada más pongo este tema muy claro. Para una institución bancaria, por ejemplo, me voy a referir a Banco Azteca porque lo tengo muy cercano y ustedes probablemente también, es una de las pocas instituciones que además está cumpliendo 15 años este 26 de octubre de operar en nuestro país y ha sido parteaguas en muchos segmentos. Fue la primera institución bancaria que se fue al segmento de bajos recursos y lo hizo utilizando muchísimo la tecnología financiera. Adopta con mucha velocidad todas las innovaciones del sistema como la huella digital, la identificación de iris, la utilización de aplicaciones móviles para poder hacer transacciones y operaciones diferentes y sobre todo para llegar a los sectores básicos de la población. Sí, hoy esta regulación les dice, pues fíjate que está muy bien, puedes usarla, pero aparte del grupo financiero, pues es algo como que no tiene mucho sentido, ¿sí? O sea, porque lo quiere hacer para mejorar la penetración de servicios y la atención a sus clientes y ahora resulta que no pueden ni usar la marca de Azteca. Sería como algo contradictorio, ¿no creen ustedes? Yo pongo este tema bajo la lupa desde la Cámara de Senadores y aquí con uno de los fundadores del Legislativo mexicano, Ramos Arizpe, por supuesto. Y de parte del equipo de Desde las Cámaras, felicitamos a Banco Azteca por su aniversario número 15 que celebró en una comida con el presidente Enrique Peña Nieto. Llevamos un corte, pero no se vaya porque a nuestro regreso estará con nosotros el diputado del PRD, Fernando Rubio Quirós, que estará para platicar sobre el presupuesto 2018.
Ya estamos de regreso, gracias por quedarse con nosotros y esta noche nos encontramos aquí en el estudio Desde las Cámaras con el diputado Fernando Rubio, quien es integrante de la Comisión de Medio Ambiente y además perteneces a una de las delegaciones, Fernando Rubio, más afectadas por estos sismos. Buenas noches, Fernando. Muy buenas noches, un saludo a todos los que nos ven y pues efectivamente pertenecemos a una de las demarcaciones que sufrió graves afectaciones y que aún hay inmuebles que se tienen que seguir revisando para garantizar la seguridad de todas nuestras vecinas y nuestros vecinos. Has estado muy activo en estos trabajos de la reconstrucción de tu delegación. En unos días aprobamos la ley de ingresos en donde se modificó la carátula del tipo de cambio que nos dio un ingreso adicional a 48,000 millones de pesos que se van a utilizar para la reconstrucción. Además, también en la Comisión de Hacienda les subimos el techo de deuda de 4,000 millones a 5,000 millones, o sea, 1,000 millones más para estas labores de reconstrucción. Platícanos, Fernando, cuáles son las necesidades que tú ves en tu delegación en la Ciudad de México y cómo se va a aplicar este presupuesto. Pues mira, lo más importante que se tiene que hacer ahorita es garantizar la seguridad de las personas en sus viviendas. Es decir, la revisión con los ingenieros y la certificación por medio de los DRO en inmuebles afectados es muy importante. Por ello lo estamos haciendo de manera muy coordinada con la delegación y también lo estamos haciendo de manera individual por medio de peticiones de nuestras vecinas y nuestros vecinos. ¿Qué es lo que requerimos? Lo que se requiere es que nuestra demarcación sea una demarcación resiliente, es decir, se vaya adecuando a las condiciones a las que ya está siendo sometida. También debemos de garantizar los atlas de riesgo y los planes de acción y contingencia. Esto porque, derivado del próximo eventual aprobación del paquete económico, debemos de garantizar dos cosas importantes. Primero, la vivienda a las personas que desafortunadamente perdieron sus casas. Y esto tiene que ser de una manera transparente con la participación de los ciudadanos para garantizar que los recursos lleguen a las familias afectadas. ¿Qué otra cosa se tiene que hacer? Y que no se utilicen con fines políticos. Exactamente, que no se utilicen con fines políticos porque hemos detectado algunas personas que están lucrando con la necesidad de estas familias que desafortunadamente perdieron sus viviendas, haciéndose pasar por gestores. Por eso les decimos a nuestras vecinas y a nuestros vecinos que no firmen nada, no les entreguen nada. Por favor, estén atentos a las convocatorias que están saliendo. Solamente los funcionarios de gobierno federal son los que pueden hacer las gestiones del Fondem. Es decir, nadie puede llegar en calidad de persona propia a decir que les va a bajar dinero del Fondem, porque no es así. No existe. El Fondem se baja, es un mecanismo, es una regla de operación que se baja del presupuesto de la Federación. Hay un titular del Fondem y es a través del gobierno como se puede bajar exclusivamente este Fondem. Lo que sí podemos y pedirle a todas nuestras vecinas y nuestros vecinos es que si ustedes ya tienen un dictamen de un DRO donde acredita que el inmueble necesita hacer una segunda revisión por medio del Instituto de las Construcciones de la Ciudad de México, el cual es el único que les puede decir si se tienen que salir o no de sus viviendas. Porque también nos hemos encontrado ese tipo de casos donde llegan y les dicen que se tienen que salir de sus casas y luego llegan otras personas y les quitan y los despojan de sus pertenencias. Es decir, lucran con la necesidad de las personas. O sea, lo dijiste muy bien, Fernando, hay gente que está aprovechando esta coyuntura, esta tragedia para lucrar. Y tú como diputado, ¿qué estás haciendo? ¿A dónde te pueden contactar los de la delegación Cuauhtémoc para que los puedas ayudar a gestionar este tipo de cosas o para que los puedas asesorar y que no les vean la cara y que no les cometan ningún fraude? Efectivamente, nos pueden contactar por medio de nuestras redes sociales. Nuestra fanpage es Fernando Rubio, o en el Twitter, que es @nofexa, NOFXA. Ahí podemos tener contacto y también de vecino a vecino, pues irnos comunicando. ¿Cuál es la segunda parte? Y dándole continuidad a las dos acciones, generar y garantizar los planes de resiliencia y garantizar los planes de acción y de los atlas de riesgo. ¿Y esto por medio de dónde?
por medio del presupuesto también de egresos de la Federación, tiene que existir una partida de prevención para que las ciudades ya puedan estar preparadas para posibles contingencias, ya sean por medio de contingencias geológicas, como las que vivimos por medio de los sismos, o contingencias climáticas. Son prioridades las cuales tenemos que garantizarle a todas las personas de todo el territorio nacional, ya sea de la capital, ya sea de Oaxaca, ya sea de Chiapas, ya sea del norte, de donde sea. Eso es algo muy importante. Fernando, hay ya un censo, más o menos de cuántos afectados, cuántas familias afectadas estamos hablando en tu demarcación. Pues mira, tenemos registrados 27 inmuebles, por medio de lo que ya se nos ha comentado, 27 inmuebles que ya fueron entre derribados y van a ser derribados, y 24 que han sido afectados. Es decir, es un gran número de familias las que van a ser damnificadas y a las cuales se les tiene que garantizar la vivienda. Que están ahora viviendo en albergues o en casa de algún familiar o conocido. Ahorita lo que están haciendo muchas familias, pues es estarse turnando afuera de sus edificios, cuidando que nadie se vaya a meter. Y lo más importante, garantizando la seguridad de lo poco que les queda. Lo que tenemos que hacer nosotros como funcionarios públicos es garantizarles la reconstrucción de la vivienda y que este mecanismo sea lo más rápido posible. Es decir, no tenemos que esperar años para darles la vivienda, tenemos que tomar acciones. Por eso, esta gran bolsa que se generó por medio del reajuste en el presupuesto. 48,000 millones de pesos. 1,000 millones adicionales al techo de deuda que ya tiene el Distrito Federal, tu partido. Exactamente, más también las donaciones que se han entregado y las aportaciones de fundaciones y sociedad civil. Muchas fundaciones, Fernando, ya empezaron a construir casas en un esquema en donde contratan a las personas involucradas, a las personas afectadas, se les da un sueldo y además construyen ellos con la supervisión de un arquitecto o de un supervisor de obras su departamento, su condominio, su casa. ¿Ustedes qué acciones, cuál es el mecanismo que van a llevar con este fondo, con esta bolsa que es bastante importante? Pues lo primero que tenemos que tener ya es el censo total de las familias. Y pongo el caso de la Osa Mayor, que está en la colonia Doctores. Ese es un caso importante porque son 16 pisos, los cuales al momento de ya hacer la reconstrucción y volver a levantar los edificios, porque se les tiene que volver a levantar las casas, ya no van a poder ser 16, ¿no? Ahora tienen que ser de menos pisos. Y tenemos que garantizarles a las demás familias la vivienda. Esto por medio de dónde tienen que ser, por medio del Instituto de Vivienda de la Ciudad de México. También se tiene que garantizar que las personas que ya pagaron su casa y que la obtuvieron por medio del Infonavit o del Fobiste o de algún financiamiento por medio del Estado, pues se les garantice nuevamente la vivienda sin que se les cobre un peso. ¿Por qué? Porque ellos ya trabajaron 25, 30 años y pagaron su casa. Nosotros, o sea, les estás dando a estas personas una esperanza, Fernando, no perdieron su casa, se les van a tomar esto a consideración. ¿Tú estás buscando, tú estás peleando por tu gente, por tu electorado? Nosotros estamos buscando que se les garantice a las personas la vivienda, que se haga valer el derecho constitucional a una vivienda, pero lo más importante, viviendas seguras, donde puedan nuevamente convivir las familias, pero tenemos que hacerlo de manera conjunta. Juntos vamos a poder lograr nuevamente la reconstrucción, no solamente de México, sino también la reconstrucción, en el caso de la demarcación, que es la delegación Cuauhtémoc. Fernando, nos queda un minuto de esta entrevista y un tema que nos inquieta a todos los mexicanos, el tema de la transparencia. ¿Cómo van a transparentar estos recursos? Efectivamente, lo que nosotros hemos propuesto y lo que estamos pugnando es un consejo ciudadano que le dé seguimiento a las finanzas de cómo se ha ido otorgando el recurso. ¿Esto en qué sentido? Tienen que estar, por ejemplo, los rectores de las universidades, organismos de derechos humanos, un consejo ciudadano que garantice, que verificar que estos recursos están llegando a los ciudadanos.
Y la gente, los ciudadanos, tenemos que exigir este consejo y la participación de diversas organizaciones, tanto educativas como en el caso de derechos humanos o asociaciones civiles. Fernando, pues muchas gracias por esta entrevista. Fernando Rubio Quirós, quien es diputado federal del PRD por la demarcación Cuauhtémoc. Cualquier duda, cualquier ayuda que necesiten, ya saben que lo pueden contactar a la gente que nos está viendo. Muchas gracias, Fernando. Se nos acabó el tiempo. Nos vemos próximo jueves a las 10:30 de la noche en el único programa que pone bajo la lupa el quehacer legislativo. Buenas noches.